Buenos días a todos y a todas, agradecida, ¿verdad?, de los que están aquí y de los que nos ven a través de las redes sociales. Yo creo que nunca antes habíamos tenido que hacer conferencias, ¿verdad?, de esta manera por la situación de la pandemia. Hoy es 20 de septiembre, hoy es un día en el que recordamos todos los que vivimos aquí el huracán, el impacto que tuvo esto en la vida de todos los puertorriqueños. El impacto que tuvo esto no solamente sobre la vida de cientos de boricuas, pero también cómo esto ha desarrollado y ha calado hasta el día de hoy en la familia puertorriqueña. Y yo creo que hay distintas maneras de honrar esa experiencia y las vicisitudes que vivieron muchas de las familias, y yo creo que la que deberíamos hacer todos los que somos funcionarios electos es enfocarnos en cómo vamos a hacer que eso no vuelva a ocurrir. ¿Cómo podemos mitigar y tener una economía resiliente que no permita que se muden de la isla más de 200,000 puertorriqueños, como pasó después del huracán Irma y María? ¿Y cómo podemos crear empleos para sacar a nuestra gente de la pobreza? Y por eso hoy hago, ¿verdad?, esta presentación de lo que es la primera parte de mi propuesta de desarrollo económico para Puerto Rico. Y digo primera parte porque ustedes saben que el asunto de desarrollo económico es uno de los asuntos más importantes para mí. Así que hay distintas iniciativas que estamos empujando en ese sentido, y estas son, ¿verdad?, las primeras de ellas. La primera para mí debe ser que la producción doméstica de productos farmacéuticos se convierta en un asunto de seguridad nacional. Por eso hemos comenzado desde temprano la discusión durante mi término de comisionado residente con la expansión del incentivo a las corporaciones domésticas que había expirado en el 2016 y que logramos que se extendiera en Puerto Rico por 2 años en el 2017. Eso fue lo primero, ¿verdad?, que hicimos. Y he presentado distintas iniciativas para mantener y aumentar la solidez de nuestra industria farmacéutica e industria manufacturera en Puerto Rico. Desde el año pasado he estado abogando para que la producción doméstica de asuntos farmacéuticos se considere un asunto de seguridad nacional, sabiendo lo que había pasado con lo que está ocurriendo con el coronavirus. Así que empezamos bien temprano en distintas reuniones con el doctor Peter Navarro, en múltiples ocasiones. Fuimos a oponer al Comité de Apropiaciones en la Cámara Federal de Seguridad Nacional, precisamente ante la preocupación de que la mayoría de los productos que se van a estar utilizando y se utilizan hoy para manejar el asunto de coronavirus, no solamente equipos de protección, sino también los químicos y las pruebas, se producen, la mayoría de ellos, fuera del continente americano. La llegada del COVID ha expuesto, obviamente, la fragilidad de los Estados Unidos de mantener una línea de suministros farmacéuticos, equipos médicos para servicios críticos a nivel nacional. Y es ahora que podemos hablar de qué podemos hacer para evitar eso. En ese sentido, como parte de estas visitas, de estas reuniones, ya hemos podido hacer varias cosas por la vía legislativa y por la vía ejecutiva. El presidente Trump acaba de firmar en agosto de este año una orden ejecutiva que permite específicamente aumentar la producción nacional de suministros médicos esenciales y eliminar la dependencia de productos en medicinas en jurisdicciones foráneas como lo es China y como lo es la India. De hecho, más del 80% de los ingredientes activos de la mayoría de los medicamentos no se hacen en los Estados Unidos, se hacen fuera, entre China y la India. Esta orden ejecutiva requiere que la FDA prepare una lista de medicinas, vacunas y medicamentos que se usan para combatir y tratar enfermedades infecciosas e insumos críticos que sean esenciales para la salud pública de los Estados Unidos. Y como parte de ese acuerdo, las agencias de seguridad nacional como el Departamento de la Defensa, la FDA, andan en búsqueda de cómo traer a jurisdicción americana la producción de esto. En el caso nuestro, nosotros hemos insertado a Puerto Rico en esa discusión desde temprano en el año, impulsando la creación de empleos en la manufactura de medicamentos y dispositivos médicos en territorio doméstico. Poca gente sabe que ya en Puerto Rico se producen 5 de los 10 productos en los Estados Unidos de droga más importantes, que tenemos 12 de las 25 compañías farmacéuticas más importantes con operaciones en Puerto Rico.
Así que nosotros sí tenemos la capacidad y lo hemos demostrado en el pasado. Estos esfuerzos han logrado, ¿verdad? Con mis conversaciones con el presidente, con el gabinete, el que haya un cambio en la política pública de los Estados Unidos, al punto de que el asesor económico del presidente, el doctor Navarro, hable de Fire China, Hire Puerto Rico. Despidamos a China, contratemos a Puerto Rico. Y este discurso en la capital federal está directamente alineado con lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Con la Casa Blanca y con el Congreso. Y el rol de manufactura se ve en varias maneras. La primera, hemos presentado, ¿verdad?, como comisionada residente en Washington, el que Puerto Rico se convierta en un centro principal de manufactura de suplidos médicos o un Premier Medical Supply Manufacturing Hub. Esto obviamente es el tiempo de hacerlo y tenemos que aprovechar la crisis mundial para poder posicionar a Puerto Rico. ¿Cuáles son nuestras ventajas? Somos territorio americano, tenemos una posición privilegiada de experiencia, de conocer la industria farmacéutica, de dispositivos médicos, y tenemos también la infraestructura adecuada y la experiencia. Una de las 3 cosas que me preguntó directamente los asesores en la Casa Blanca era: ustedes tienen la infraestructura energética, ustedes tienen la mano de obra, ustedes tienen la capacidad de manejar esta producción a los niveles que se están hablando. Y la contestación mía fue que sí. De hecho, la asignación de 12.8 billones de dólares que se hace el pasado viernes, 10 de ellos específicamente para el área energética, se da precisamente para solidificar el que la industria manufacturera en Puerto Rico no carezca de cambios en el voltaje y que no pueda cumplir con la demanda energética que esta producción amerita. Es parte de poder robustecer nuestra infraestructura energética de cara a atraer industrias a estar en el ambiente de negocio. Así que una cosa va amarrada con la otra. Y eso es así, lo ha dicho, ¿verdad?, el propio presidente el pasado viernes. Específicamente habíamos hablado de esto, ¿verdad?, en el pasado, en verano, con él, lo habíamos anunciado, pero el pasado viernes fue directo al grano, que va a traer la distribución y manufactura a Puerto Rico a unos niveles como nunca antes vistos. Esta es la primera vez que posicionamos a Puerto Rico en la discusión nacional y mundial sobre productos farmacéuticos luego que perdimos muchas de estas industrias en Puerto Rico. Este es el momento para hacerlo. Eso es lo que he estado liderando en el Congreso de los Estados Unidos y lo que me propongo como comisionada residente, continuar hasta establecer a Puerto Rico como un hub de manufactura. Para eso, voy a continuar buscando que se apruebe la legislación que hemos presentado para beneficiar a Puerto Rico y a las zonas deprimidas de los Estados Unidos. En el caso de la isla, más de un 47% está bajo los niveles de pobreza. Así que somos la jurisdicción más deprimida económicamente que el resto de las demás. Asegurar la cadena de suministros a nivel nacional y mantener, obviamente, los empleos que tenemos y que las manufactureras inviertan en esta zona. Y esto es básicamente utilizando el modelo de zonas de oportunidad, que fue algo que como comisionada residente logré incluir en Puerto Rico, que casi el 94% de la isla fuera catalogada como una zona de oportunidad que trae inversión, todo esto como parte de mis propuestas de desarrollo económico. Y ahora estamos impulsando, y ya radicamos legislación, y es lo que me propongo para este próximo término, el que el 100% de la isla también sea parte de un 100% de zona de inversión o zonas de oportunidad. Estos esfuerzos van a buscar no el mantengo corporativo, no el que las compañías cojan el beneficio, se queden en bonos y en salarios para altos ejecutivos y no se transcriban en lo que son empleos y beneficios para Puerto Rico. Cada beneficio contributivo que está radicado en nuestras medidas, que están tanto en la Cámara como en el Senado, ambas medidas bipartitas, viene atado al incentivo contributivo a la creación de empleos. Viene atado a la creación de créditos por adquisición de propiedad, depreciación de propiedad, y algo bien importante que ninguna otra medida incluye, que estas industrias tengan que comprar sus productos en Puerto Rico y tengan que comprar también los servicios en Puerto Rico. A base de que cada compañía haga estas cosas, los créditos contributivos aumentan. Esto es la fase legislativa. Pero también aquí nos aseguramos que al estar incluidos en la cadena de suministros a nivel nacional,
Puerto Rico pueda contar con una infraestructura energética, ¿verdad? Y voy a darle un scoop de lo que va a venir por ahí también. Está el próximo acuerdo que se está trabajando, es el acuerdo de FEMA con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que también representará millones de dólares para la infraestructura de aguas en Puerto Rico, que es vital para el establecimiento de esta industria farmacéutica. Nosotros tenemos la capacidad de manejar no solamente el sector laboral, tenemos la capacidad también de producir los empleos suficientes. Y para poder hacer esto, estamos proponiendo continuar atrayendo empresas que realicen sus investigaciones y desarrollen sus productos en Puerto Rico, trayendo sus líneas de producción a la isla, tanto para medicamentos como manufactura de equipos médicos en Puerto Rico, e incentivar obviamente a aquellas compañías que puedan atender poblaciones vulnerables, como lo son los medicamentos de diabetes, del corazón, entre otras que no vemos en muchos años adelantos en estas categorías porque no se está haciendo investigación. Como parte de esto, incentivar estas industrias en suelo americano, incluyendo Puerto Rico, nos permite no solamente poder utilizar a la isla como base para manejo de situaciones como el COVID, sino las próximas virus que lamentablemente vendrán en camino. Mientras, y esto lo hemos hecho, ¿verdad?, en dos vías, la vía legislativa y la vía ejecutiva, y ambas están casadas, y por eso el pasado viernes vimos que han rendido ya nuestros esfuerzos en la Casa Blanca y el presidente así lo esbozó. Mientras se aprueba la legislación federal que hemos presentado, nosotros vamos a continuar haciendo gestiones de mercadeo de Puerto Rico como un centro principal de manufactura. Y obviamente vamos a darle a las multinacionales con operaciones en Puerto Rico una prioridad para que puedan expandir y traer, ¿verdad?, otras líneas de producción que se manufacturan en otras jurisdicciones foráneas. Esto no es nuevo para mí. Hemos estado en reuniones con casi todo el sector farmacéutico en Puerto Rico y producto de este esfuerzo con la Casa Blanca, el almirante Brown nos acompañó a visitar muchas de estas industrias farmacéuticas y de equipos médicos, al punto de que Puerto Rico está tan bien posicionado, no solamente en la parte farmacéutica, estamos hablando también de manufactura en general. Puerto Rico, por ejemplo, para darles un ejemplo, la Coca-Cola que produce en Calley, se acaba de llevar el premio de mejor industria, ¿verdad?, su producción de calidad este pasado año, por operaciones en toda América del Norte, incluyendo Canadá. Eso habla de la capacidad, ¿verdad?, que tiene la isla para poder continuar. Pero nosotros vamos a añadir algo más. Yo creo que es importante que nosotros aseguremos que otras empresas multinacionales que no tienen presencia en Puerto Rico, al igual que empresas que contratan para manufactura de terceros, lo que se llama Contract Manufacturing Organizations, tengan a Puerto Rico como un nicho natural de producción, como un nicho natural de investigación, de Research and Development. Y esto para manufacturar productos médicos, todo en lo que debe ser un ecosistema de manufactura. ¿Y por qué les hablo de esto? Puerto Rico tiene que buscar también otras iniciativas. Por eso estoy proponiendo que hagamos un junte manufacturero. ¿Y qué es esto? Este junte manufacturero empieza por convocar a mi alma mater en la Universidad de Puerto Rico para que sea parte del eje y el eslabón que junto al gobierno de Puerto Rico, junto a las empresas de manufactura local, creemos esta organización para desarrollar centros especializados y laboratorios para realizar y producir propiedad intelectual en Puerto Rico. Siempre que hablamos de manufactura, hablamos solamente de la planta, hablamos solamente de la producción, pero no hablamos de cómo llegamos a esa producción, de cómo empezamos en la fase de investigación, cómo hacemos en la fase de desarrollo, hasta que finalmente se convierte esto en una patente. Esto, si lo combinamos correctamente, puede provocar que tengamos a las escuelas de negocio de las distintas universidades en Puerto Rico, a las escuelas de Derecho y a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Puerto Rico, para que participen en este junte con el sector privado y sirva de estación experimental para el desarrollo de negocios. ¿Cuál es uno de los beneficios? Que los derechos de propiedad intelectual
los retendría el gobierno local como incentivos para ser utilizados para atraer más industrias a Puerto Rico. Este junte obviamente tiene un impacto a corto y mediano plazo, pero también le permite a las distintas universidades que tenemos en la isla acceder a fondos federales que hoy se dan para estas investigaciones. De hecho, la Universidad de Puerto Rico y varios campus privados de distintas universidades también someten constantemente pequeñas propuestas de investigación que podrían ser parte del junte manufacturero. Al día de hoy tenemos varias empresas en la isla, varias industrias de manufactura en la isla, que ayudan y adoptan a escuelas públicas, que ayudan y adoptan a distintos estudiantes de universidad. Aquí estamos hablando de que haya un ecosistema universitario, que veamos esto de manera holística y que esas cosas que pasan solas allá en Aguadilla o pudieran pasar en Las Piedras sean parte del componente del junte manufacturero para promover no solamente la creación de empleo, sino que las universidades en Puerto Rico puedan producir los grados académicos necesarios para las empresas que van a estar operando en Puerto Rico. Y aquí hay un elemento de actualización de lo que ofrece, de la oferta académica. Esa oferta académica que algunas veces va a ser universitaria también tendrá que ser de asunto vocacional para que todas estas empresas en Puerto Rico tengan los recursos laborales en la isla. Por eso no es momento de que regresemos al pasado. Ahora es que estamos construyendo el futuro de Puerto Rico en términos económicos. Ahora es que estamos poniendo, ¿verdad?, cuáles van a ser el piso hacia lo que debe ser el desarrollo económico. Yo siempre he respaldado el desarrollo de la isla en la industria farmacéutica, en la industria manufacturera, abogando porque se dé una producción doméstica de estos asuntos, y hemos radicado legislación que logramos que en el Senado se incluyera, ahora en la Cámara, y estoy respaldando otras medidas de las que soy coautora. Jennifer González no se va a detener en el desarrollo de la industria farmacéutica y manufacturera en Puerto Rico. Y no descarto absolutamente nada. Estoy trabajando junto al presidente, a la Casa Blanca y al Congreso de los Estados Unidos para hacer de Puerto Rico un hub de manufactura de equipos médicos y de equipos farmacéuticos. Y no voy a escatimar en ningún esfuerzo ni en ninguna idea para que produzcamos y tengamos estos empleos aquí. Lo he hecho, lo he demostrado, al punto de convencer al presidente de los Estados Unidos en que Puerto Rico es el mejor candidato para esto. La llegada del COVID expuso lo frágil de nuestro sistema, a nivel nacional, el problema de comunicación y el problema también de transferencia de equipo. El hub de carga aérea es otra de nuestras iniciativas que estamos impulsando como parte de nuestro proyecto de desarrollo económico. Cuando llegué al Congreso de los Estados Unidos en el 2017, empecé esa gestión desde febrero, comunicándome con la Secretaria del Trabajo Federal, Elaine Chao, hablándole de que Puerto Rico debía tener las mismas alternativas que Alaska como un hub de carga aérea. Y radiqué legislación para que tuviéramos el Stevens Amendment, que no es otra cosa que el que Puerto Rico goce de las mismas beneficios que tiene Alaska en términos del transbordo de carga aérea de áreas internacionales a áreas domésticas. Ese transbordo aéreo, que alguna gente lo conoce como ley de cabotaje aérea, logramos la aprobación en el Pleno de los Estados Unidos y por legislación para hacer este estudio de viabilidad de carga en Puerto Rico que nunca antes se había hecho. Esto nos abrió la puerta y en conjunto con el gobierno de Puerto Rico se solicitó por la vía administrativa para que se le otorgara esto a la isla luego del huracán. Puedo decir bien orgullosamente que esto ha sido uno de los asuntos que hemos logrado como parte de nuestros esfuerzos en Washington. El que Puerto Rico, por primera vez en su historia, se le haya otorgado esta dispensa de carga aérea y de pasajeros por 2 años fue el mismo camino, ¿verdad?, que llevó Alaska. En el caso nuestro, esto requiere específicamente que los vuelos entre puertos dentro de la nación americana, que se hagan en aviones nativos, en aviones domésticos, se le imposibilitaban el que tuviera vuelos internacionales que pudieran hacer escalas en Puerto Rico, en ruta, obviamente, a otros destinos. Con esta aprobación, ahora nosotros podemos mover carga
de aviones domésticos internacionales, de internacionales a domésticos, y podemos mover también pasajeros en unas y otras. Eso le da a Puerto Rico un nuevo elemento de desarrollo económico para el desarrollo de nuestro Producto Bruto y propiciará directamente la creación de empleo. Esta gran oportunidad que viene trabajándose desde hace algún tiempo ha sido estudiada por el Instituto Local para Asuntos Aéreos en la isla, el Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico, haciendo un estudio de cómo sería el impacto económico para esto. Estos números que ven aquí son previos al COVID. Así que son previos al COVID y es utilizando solamente el aeropuerto de Aguadilla como muestra. Esto no nos incluye en la utilización de nuestro aeropuerto internacional más grande, que es el Luis Muñoz Marín, que es el que mueve más carga y el que mueve más pasajeros, ni nos incluye el puerto de Ponce, no incluye el puerto de Ceiba. La aprobación de esta nueva regla que le permitirá a compañías extranjeras aéreas transferir carga y pasajeros en aeropuertos internacionales en Puerto Rico y que continúen a otros destinos en los Estados Unidos, va a resultar en un aumento dramático de pasajeros a la isla, en un aumento dramático de manejo de carga internacional y le va a permitir a Puerto Rico también acceso a materia prima para hacer la industria biomédica de la que hemos estado hablando. Esto es parte de un eslabón de la cadena de desarrollo y de manufactura, pero también nos va a permitir una exportación mayor de los productos manufacturados en Puerto Rico para la fase de equipos médicos y la fase de productos farmacéuticos. Pero eso no se queda ahí. Añade un nuevo renglón de desarrollo económico en el que Puerto Rico no estaba utilizando, el de almacenamiento de productos en la isla. Estos 4 renglones, que ahora son productos de esta legislación, nos va a permitir transferir carga de un avión a otro, consolidar carga de pasajeros, mercancía en un mismo avión, intercambiar carga entre líneas domésticas y extranjeras, adquirir derechos de almacenamiento y obviamente, si vemos al final del camino, todo esto tiene el efecto directo de desarrollo económico. Este estudio es del instituto que les mencioné. Ellos utilizaron como base cómo se movió Alaska cuando esto se aprobó. Esto no toma en consideración el resto de los aeropuertos y tampoco toma en consideración uno de los elementos que me propongo, y es otra de mis propuestas, incluir en el desarrollo y expansión de la carga aérea. Nosotros hemos conseguido en este cuatrenio la asignación y hemos culminado los dragados de los muelles de Arecibo y los dragados de los muelles de Mayagüez. De la misma manera conseguimos $1,000 millones para el dragado del muelle de San Juan, lo que nos permite un mayor calado al momento de barcos grandes traer productos a Puerto Rico. Este balance y esta interconexión entre la carga que podemos utilizar en nuestras muelles, junto con las asignaciones millonarias que logré para que el FAA, el Federal Aviation Administration, le diera a Puerto Rico para remozar, remodelar y poner en condiciones los aeropuertos de Vieques, Culebra, Ponce, Aguadilla, Ceiba, Luis Muñoz Marín, incluido el de la base Muñiz, puedan servir y manejar mayor capacidad de aviación en Puerto Rico. Esto es todo parte de una interconexión de lo que debe ser el hub de carga aérea. Y por eso radicamos legislación para que en vez de que esto sea por 2 años, se haga de manera permanente. En el caso de Alaska, esto se hizo por 2 años y se siguió extendiendo por 5 ocasiones. Yo estoy pidiendo que a Puerto Rico se le otorgue esto de manera permanente, de manera que sea parte vital en nuestro desarrollo económico. 219 millones inyectados a la economía al año y 184 millones en actividad indirecta económicamente, es solo contando el aeropuerto de Aguadilla. Imagínense cómo pudiéramos hacerlo utilizando también el muelle de Ponce, que acabamos de conseguir fondos federales junto a la alcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez, para ponerlo en condiciones y de esta manera usarlo también como puerto de transbordo. Este estudio, y esta es una de las partes más importantes, este estudio establece que el empleo total generado en la isla sería de 6.045 empleos entre el periodo de 2016 al 2028. Claro, esto no toma en consideración la situación de la pandemia, así que son elementos que debemos reconsiderar. Esto tampoco toma en consideración la disponibilidad de los muelles de Arecibo,
del muelle de Mayagüez ni del muelle de San Juan, ni mucho menos la reparación del muelle de Ponce. Esta proposición es uno de los elementos de desarrollo económico que logramos y que estamos proponiendo al pueblo de Puerto Rico expandir. Otra de las áreas de desarrollo económico que tiene que ver en cómo sacamos a nuestra gente de la pobreza en Puerto Rico. Y yo traigo este asunto de pobreza en el campo de desarrollo económico, porque tenemos que sacar a nuestras familias y tenemos que sacar a nuestros niños de la pobreza, y eso es un elemento de desarrollo económico. Generalmente esto nunca se incluye. Junto a Pedro Pierluisi, en febrero de este año, anuncié mis primeras medidas de desarrollo para sacar a la gente de la pobreza, en este mismo comité. Y ambos nos comprometimos a 3 medidas importantes para esto que han sido respaldadas por el Instituto de Desarrollo de la Juventud. Y aquí hablamos de la inclusión de Puerto Rico en el programa de asistencia nutricional SNAP. Hoy Puerto Rico solamente participa en el programa NAP. Y esto recibe una subvención anual de 1.9 billones de dólares, 1.900 millones. Hay aproximadamente 1.3 millones de participantes en Puerto Rico. 1.3 millones de puertorriqueños están en el programa del PAN. Pero ese programa paga 30% menos que lo que pagaría en cualquier estado. Y como a mí me gustan las cosas en arroyo habichuela, una familia de una persona aquí en Puerto Rico recibe 112 dólares por el PAN. Sin embargo, una familia de uno en los estados recibe 194 dólares. Una familia de 2 personas en la isla cobra 216 dólares. Una familia en los Estados Unidos, en el programa SNAP, recibe 357 dólares. Una familia de 3 en Puerto Rico recibe 315 dólares, pero una familia de 3 en la nación recibe 511. Voy a darles uno más porque podemos seguir dándoles números. Pero yo creo que una familia de 4 en la isla que recibe solamente 410 dólares para manejar los asuntos, ¿verdad?, de pobreza y de alimentación de sus niños en los Estados Unidos, y si fuéramos un estado, se recibirían 649 dólares. Esto es uno de los elementos importantes para sacar a nuestra gente de la pobreza, para aumentar el poder adquisitivo de nuestras familias puertorriqueñas, que a la vez se invierten en productos y servicios en nuestros supermercados y en nuestra economía, y eliminaría, ¿verdad?, la limitación adquisitiva que tiene, ¿verdad?, nuestra gente y nuestras familias trabajadoras. Esto, evidentemente, es una medida de justicia social que es una medida de desarrollo económico. Y yo sé que aquí a la gente no le gusta mezclar una cosa con la otra, pero yo creo que es momento que lo hablemos. Una medida de justicia social que alienta el desarrollo económico de Puerto Rico y que saca a nuestra gente de la pobreza y la mueve a la economía. Y esto lo voy a continuar trabajando como comisionada residente. Lo hice en el Congreso cuando, con la situación de los huracanes Irma y María, logré una asignación adicional de 1.270 millones de dólares al programa del PAN en el primer año. Y luego nos permitieron entrar 100.000 personas más al programa del PAN. Y reconociendo que todavía miles de familias en Puerto Rico no habían podido salir de la pobreza luego de los huracanes, en conjunto con el sector privado de la isla y con mis amigos en la Cámara y en el Senado, abogué y logré en el Congreso y en la Casa Blanca una extensión de 600 millones de dólares adicionales. Hemos sido bien efectivos, ¿verdad?, con los fondos del PAN, pero yo creo que queda todavía mucho más. Estos beneficios no se quedaron ahí. Ahora, cuando empezó la pandemia, nos dimos cuenta que nuestra gente se iba a quedar otra vez sin los recursos. Conseguí 297 millones de dólares adicionales en los fondos del PAN, precisamente para ayudar a nuestra isla. Si fuéramos un estado, no tendríamos que estar dando estas peleas porque vendrían estos fondos de manera automática. Por eso yo tengo que exhortar al pueblo de Puerto Rico a votarle que sí a la estadidad en noviembre, porque son gestiones que ya no tendríamos que estar haciendo y podríamos enfocarnos en otras de desarrollo. Pero además de abogar por los fondos suplementarios, otro de nuestros objetivos fue incluido, gracias a Dios, en una enmienda que presentamos para una nueva subvención de fondos del PAN que se aprobó, ¿verdad?, en el Congreso, ahora en la Cámara, de subirlo de 1.900 millones a 2.500 millones. En el caso de la Cámara está todavía pendiente en el Senado. Y yo me estoy comprometiendo, como nuevamente comisionada residente a partir del año que viene, a continuar esa lucha para que se extienda y se transfiera del beneficio del PAN
a SNAP, que nos garantiza mayores fondos para operar en Puerto Rico. Esto tiene un significado directo en eliminar la pobreza. Y viene atado a la próxima propuesta. El que se aplique en Puerto Rico la aplicación del Child Tax Credit o el crédito por menor y la aplicación del Earned Income Tax Credit o la aplicación del crédito al trabajo. Ambas iniciativas las he impulsado en el Congreso durante este término, logrando que se aprueben 2 de ellas en la Cámara. Todavía esperando acción en el Senado, y yo me estoy comprometiendo hoy con el pueblo de Puerto Rico a continuar la lucha en ambos programas una vez resultando electa nuevamente en noviembre. Estos 2 programas por los que he luchado, si fuéramos un Estado, automáticamente los recibiríamos. Lamentablemente nuestra situación colonial nos obliga a tener que estar buscando enmiendas para esta inclusión. El 43% de la población que vive en Puerto Rico vive bajo los niveles de pobreza. 43%. Es el número más alto de toda la nación. Mississippi, que es el estado hoy más pobre, según los datos del censo, tiene solamente un 19.7% de nivel de pobreza. Y nosotros tenemos el doble. Pero si doloroso es que el 43% de nuestra isla esté bajo los niveles de pobreza, más devastador es que el 58% sean niños en Puerto Rico. 58% de ese 43% son niños que viven bajo los niveles de pobreza en la isla. Y de este 58%, un 37% bajo niveles de pobreza extrema en la isla. Eso no puede pasar. Por eso, este proyecto tampoco está contando, yo creo, en actualizar las cosas. Por eso hoy también me comprometo a empujar ambas medidas y lograr el respaldo bipartita que ya logré. Todas las medidas de las que yo he hablado aquí, todas mis medidas de desarrollo económico cuentan con el respaldo de republicanos y demócratas. Y cuentan también con el respaldo de casi todas las organizaciones cívicas y económicas y de negocios en Puerto Rico. Luego de la pandemia, están hoy en Puerto Rico probablemente cayendo, con el riesgo de caer en la pobreza a raíz del COVID, sobre 43,000 niños adicionales, sobre 23,000 hogares con niños adicionales luego del COVID. Por eso peleé para que los comedores escolares en Puerto Rico abrieran para alimentar a nuestros niños. Esto no es un asunto de acomodaticia para el gobierno. Esto debe ser un asunto de alimento y de que nuestra gente no pase hambre. Y este es uno de los programas para eso. Por eso también estoy luchando para que Puerto Rico sea incluido en el EBT Pandemic, que le permite a los estados darle fondos adicionales para que a través de sus escuelas se les pueda enviar alimentos a los menores. Lamentablemente no somos un estado y no lo podemos recibir. Atacar la pobreza ha sido para mí uno de los elementos, ¿verdad?, más importantes desde que llegué a Washington. Y estos incentivos tienen que venir atados y hermanados entre unos y otros. Le hablé de movernos de NAP a SNAP. Les estoy hablando del Child Tax Credit, que permite, a través de la medida HR 302, también de manera bipartita, que hoy en Puerto Rico, si uno tiene 3 niños o más, uno cualifica para un crédito contributivo de hasta $2,000, el crédito contributivo federal. En el caso de Puerto Rico son como 1,400. Pero sin embargo, en el resto de los estados, si uno tiene un niño o 2 niños, puede recibir ese beneficio contributivo. En el caso de Puerto Rico no. Es como si se estuviera premiando el que hubiera muchos niños, pero a las familias que tienen pocos, a eso no se les da el crédito. Este proyecto promueve que aquellas familias que tengan un hijo o 2, no se les quite este crédito y se les otorgue un crédito de hasta $2,000 federal por hijo. Esto es un beneficio que ayuda a miles de familias puertorriqueñas que hoy tienen y echan a sus familias adelante y solamente consiguen el crédito si tiene 3 hijos o más. Este contribuyente solamente atiende a 12% de estas familias. O sea que hoy en Puerto Rico solamente el 12% de las familias cogen el crédito de 3 o más. Pero los que tienen el primero y el segundo, esos no los tienen. Yo conseguí incluir, luego de reuniones con el chairman de Ways and Means en la Cámara, que esto se incluyera en la legislación, nuestro proyecto, y se aprobara en la Cámara de Representantes. Todavía no ha sido visto en el Senado. Y yo me comprometo con el pueblo de Puerto Rico a seguir férreamente mi defensa y mi lucha para que esto
lo logremos aprobar. Es la primera vez en la historia que se logra aprobar en uno de los cuerpos y vamos a hacer lo propio para el segundo. Aquí tengo como aliados a los senadores Marco Rubio y Rick Scott, que han sido, ¿verdad?, dos de los líderes que han estado respaldando estas medidas. El Earned Income Tax Credit es otra de las medidas importantes porque nos ayuda a que aquellas familias que están empezando a trabajar no se les quiten sus beneficios por trabajar. Lamentablemente tenemos muchas familias que cuando por fin sacan los pies del bote y consiguen un trabajo, les quitan el beneficio de vivienda, les quitan el beneficio del PAN y los obligan a quedarse en la casa para poder mantener su familia. El Earned Income Tax Credit le da un crédito por trabajo a esas personas que buscan estimular su actividad de trabajo formal. Y este crédito por trabajo es el proyecto HR 754 que radicamos de manera también bipartita en la Cámara. El impacto de esto en la economía es el siguiente. 300 millones anuales a 355,000 familias. Este es el crédito por menor, Child Tax Credit. Y más de 404,000 niños. A mí me gustan las cosas directas, al grano. Esto es lo que mi medida promueve. Que estas familias, 355,000 familias puertorriqueñas y 404,000 niños puedan recibir 300 millones anuales que los van a ayudar a mover a esas familias del nivel de pobreza, de las limitaciones de tener un tutor, de las limitaciones de comprar medicamentos, de las limitaciones de tener artículos de necesidad en el hogar. Y el Earned Income Tax Credit, que es el crédito por trabajo, que ambas iniciativas, por eso que yo digo que hay que votar que sí, ambas iniciativas vienen automáticas con la estadidad. Hay gente que le gusta estas peleas, yo voy a dar mi pelea para que esto se incluya. Son 300, ¿verdad? De 300 a 8,500 dólares anuales a esa familia, ¿verdad? A esa persona, a ese contribuyente que trabaje en Puerto Rico. Estamos hablando de 300,000 contribuyentes en Puerto Rico, a los números corrientes. 300,000 personas en Puerto Rico que salgan a trabajar van a tener un crédito federal de 300 a 8,500 dólares al año. Y yo creo que la isla ha visto cómo conseguimos que se aprobara un cheque de $1,200 de estímulo a toda nuestra gente. Puerto Rico no estaba considerado antes, lo logramos. Puerto Rico tampoco estaba considerado antes en el programa de desempleo o el PUA, que fueron casi $600 semanales que se pagaron. Lo logré también en el Congreso. Y estoy empujando para que en el próximo paquete Puerto Rico también esté incluido. Otro de los elementos de desarrollo económico con los que me comprometí y he logrado es la inclusión de Puerto Rico en el Tratado de España con los Estados Unidos. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver España con los Estados Unidos? Pues miren, Puerto Rico no forma parte de ese acuerdo porque somos un territorio, porque somos una colonia. Los Estados Unidos y España firmaron un acuerdo de desarrollo, un acuerdo de eliminar la doble tributación que permite un beneficio para la exportación de productos e inversión española a nivel de la nación y viceversa. De hecho, la mayoría de la inversión extranjera tiene grandes porcientos de España en los Estados Unidos y de Estados Unidos en España. Yo presido el caucus de Amigos de España en el Congreso de los Estados Unidos, un caucus bipartita, junto al congresista Kennedy. Y como parte de mis esfuerzos, el tratado de Estados Unidos con España llevaba estancado en el Senado Federal por años. Logramos el año pasado que este tratado fuera aprobado por el Senado Federal y que entrara en vigor en noviembre del 2019. Ahora las negociaciones para que Puerto Rico esté considerado dentro del tratado, ya con las firmas previas que habían hecho Puerto Rico y España, están en discusión desde mayo de este año. Y me mantengo dando seguimiento en el Tesoro Federal para que se haga esto realidad. ¿Qué significa esto para Puerto Rico? Significa que al Puerto Rico no ser parte del acuerdo comercial nos crea una desventaja económica de productos que adquirimos de España o de productos que de Puerto Rico se dan a España o de servicios que recibimos de España o de Puerto Rico se dan. Como presidenta de este caucus impulsamos, ¿verdad?, evitar la doble tributación sobre estas inversiones y evitar también la evasión contributiva entre Puerto Rico y España como parte de un memorando de entendimiento. Gracias a Dios logramos
el que esto se aprobara. Ahora estamos en la fase de que se incluya a Puerto Rico en el Departamento del Tesoro y yo me estoy comprometiendo en ese sentido. Otra de las iniciativas que estamos presentando como desarrollo económico y en las que hemos ya logrado significativos avances es la eliminación del requisito del Electronic Export Information. Este requisito, ¿verdad?, le impone a Puerto Rico el que cualquier comerciante que esté exportando o importando productos cuyo valor exceda $2.500 tiene que llenar este documento. Y este documento, por sus siglas en inglés, EEI, no es para toda la nación. Es solamente si traes productos de Estados Unidos a Puerto Rico y de Puerto Rico a los Estados Unidos. Esto no se le pide a nadie en Florida, no se le pide a nadie en Nueva York. Se le pide solamente cuando es de Puerto Rico a los Estados Unidos y viceversa. Esto es un trato discriminatorio para nuestra isla que le impone a nuestros comerciantes locales costos adicionales en el someter estos documentos, en el tener personal que así los maneje. Y obviamente cuando hay productos de Puerto Rico, del resto de los Estados Unidos, hacia las Islas Vírgenes, a diferencia de Puerto Rico. Este contrasentido, ¿verdad?, que resulta en el trato discriminatorio de todo, que se requiera esto para todas las exportaciones, es algo en lo que yo me he comprometido en eliminar y para eso radicamos legislación. Parte de esa legislación fue incluida como parte de los proyectos de apropiaciones y le agradezco al congresista José Serrano que me respaldó en esta iniciativa y por eso hemos logrado, luego de casi año y medio, que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos reevalúe este requisito exclusivo que se le tiene a Puerto Rico. Este requisito adicional en el que las mercancías no estén disponibles para transportarse a la isla, obviamente afecta a que el modelo de negocio, afecta la producción de la isla, afecta la satisfacción de demanda al no tener la capacidad de inventarios necesarios porque tienen que estar llenando todos estos requisitos. Estas gestiones logramos a través del Federal Register o el registro federal que el público pueda someter sus comentarios sobre el impacto que tendría la eliminación de esto. Así que esto fue el pasado viernes. Yo exhorto a que todos los comerciantes en Puerto Rico que tienen esos productos que están moviendo $2.500 hagan llegar sus comentarios para la eliminación de este requisito en la página de www.regulations.gov. Obviamente el número de identificación RIN /0607/AA58. Con mucho gusto esto va a estar en nuestras redes sociales para que tengan el link directo. Porque esto es importante. Comerciante que tiene este problema tiene que dejarle saber al Departamento de Comercio de los Estados Unidos cómo esto nos está afectando y cómo le afecta a la isla. Legislación que hemos logrado, pero todavía nos falta quitar, ¿verdad?, ese requisito. El arbitrio del ron es otro de nuestros elementos de desarrollo económico. Y la gente dirá, pero el arbitrio del ron, Jennifer va a hablar de ron aquí. El ron es tan importante a Puerto Rico desde temprano en el 1917, que por primera vez en la historia esta servidora creó el caucus del ron en el Congreso, que lo copresido con la compañera demócrata de las Islas Vírgenes. ¿Y qué hace el caucus del ron? Cuando llegamos al Congreso de los Estados Unidos en enero del 2017, había expirado el reembolso por el arbitrio del ron que se le da a las industrias productoras de ron en Puerto Rico. Este reembolso que se legisló en el Congreso de los Estados Unidos desde el 1917, siendo Puerto Rico el mayor productor, nosotros producimos el 70% del ron que se vende en los Estados Unidos, así como lo oye, o su materia prima. Lo que significa que el gobierno federal le impone un arbitrio de $13.50 por galón al ron importado en los Estados Unidos y de esa cantidad, $13.25 se le devuelve a Puerto Rico. Y esto se utiliza aquí para varias cosas, ¿verdad? Para la industria del turismo, para darle promoción al fideicomiso, por ejemplo, de conservación, todas esas facilidades de conservación, sus fondos salen de este arbitrio. Y nosotros, esto significa casi $330 millones anuales para la isla. Este reembolso había expirado en el 2016. Lo primero que hice en el Congreso fue pedir el que se recibiera nuevamente este arbitrio de vuelta
y lo logramos. Generalmente, históricamente, siempre se aprobaba solamente por 2 años. Casi todas las disposiciones de apropiaciones son por 2 años. Nosotros logramos que se aprobara por 5 años. Y esto le permite a empresas como Serrayes en Ponce, Bacardí y muchas otras en Puerto Rico exportar e invertir en sus líneas de producción porque tienen la certeza de que recibirán el arbitrio del ron para continuar su producción manufacturera. Por eso es que hablo de manufactura en general, porque no solamente producimos productos farmacéuticos, producimos también equipos médicos, equipos de alta tecnología como el que se utilizan en los aviones, en sus termostatos, pero también producimos buen ron. Esta iniciativa, que viene funcionando por los pasados 100 años en Puerto Rico y que le ha dejado a la isla ingresos significativos, nos proponemos ahora, en este nuevo Congreso, el que esto se convierta en una medida permanente para Puerto Rico. En lugar de que se esté extendiendo cada 2 años y que podamos inclusive perder esta inversión, el que se haga de manera permanente. ¿Qué significaría esto? Significaría que nuestras industrias del ron en Puerto Rico pudieran invertir en nuevas tecnologías, pudieran invertir en más producción y por lo tanto en más distribución y exportación del bulk ron y el ron como se vende a nivel nacional. Esto a través de los proyectos 1786 que radicamos y proyectos bipartitas, obviamente, que radicamos en el Congreso de los Estados Unidos. Esta es la primera parte de nuestras medidas de desarrollo económico. Medidas directas y enfocadas en la manufactura. Y yo me voy a estar enfocando en la manufactura de Puerto Rico. Manufactura de equipos médicos, manufactura de equipos electrónicos, manufactura de equipos farmacéuticos, manufactura textil, como los contratos millonarios que hemos conseguido del Departamento de la Defensa para industrias de uniformes de militares en Puerto Rico. Pero tengo una buena noticia además de esta. Nuestro empuje en el área farmacéutica no solamente logró que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva, que el pasado viernes públicamente dijera que va a traer la industria farmacéutica a Puerto Rico, sino también nuestras gestiones han logrado que se le acabe de autorizar por la FDA a una compañía farmacéutica en Puerto Rico liderada por mujeres, el que se le autorice a la fabricación de uno de los ingredientes necesarios para las pruebas PCR, las pruebas moleculares, aquí en Puerto Rico. Acaban de recibir, y esto obviamente no ha salido en la prensa todavía, acaban de recibir su autorización por parte de la FDA. Además de esto, el Departamento de la Defensa acaba de otorgar un contrato de más de $10 millones para la producción en Puerto Rico de los swabs o los palillos, ¿verdad?, con los que se hacen las pruebas PCR. Y vienen otros contratos de los que hemos estado gestionando. Yo estoy interviniendo con muchas de estas compañías farmacéuticas en sus trámites con las agencias federales, no solamente de permisología, sino también para que caigan como mecanismo de emergencia nacional. Así que Puerto Rico no va a tener mejor defensora de la producción de empleo y de la manufactura que esta servidora. Le agradezco a todos los líderes de las industrias farmacéuticas en Puerto Rico y a sus headquarters que han mantenido múltiples reuniones conmigo y de hecho me han dado hasta iniciativas adicionales para erradicar. Nosotros no vamos a escatimar ningún esfuerzo ni vamos a bajar la guardia hasta que logremos traer la industria manufacturera, como sé que ya lo hemos empezado a hacer, al punto que hemos logrado que Invest Puerto Rico comience a enseñarle parte de las disponibilidades de plantas a inversionistas locales, inversionistas internacionales, y ahora con el nuevo respaldo del presidente vienen nuevos anuncios en las próximas semanas. Estoy disponible para preguntas sobre esta primera ronda de desarrollo. Deja ver si no me asfixio con esta mascarilla. Por eso me quité la mía. O sea que usted apuesta entonces a la industria manufacturera para sacar a Puerto Rico de la crisis en la que nos encontramos en estos momentos. La industria de manufactura va a ser uno de los eslabones más importantes para la creación de empleos futuros y para la generación de empleos bien pagos. Pero yo lo estoy combinando con el servicio de exportación a través del hub de carga aérea, lo estoy combinando con el almacenamiento en la isla, con el que tengamos el sector universitario y la parte académica que permita no solamente la fase de producción,
pero que sea en Puerto Rico, quizás como ocurre en California, en Silicon Valley, que es el centro de las ideas, que podamos tener ese junte de manufactureros con la academia, liderando el esfuerzo con la industria para que las patentes de propiedad intelectual ayuden a la generación de ingresos. Sí, yo estoy apostando a la manufactura, el presidente ha escuchado mis reclamos, el Congreso también, y el senador Marco Rubio radicó un homólogo de nuestro proyecto. Así que nunca antes Puerto Rico llevaba décadas languideciendo en la parte de traer productos manufactureros. Y tengo que decir que a principios de este cuatrenio, el doctor Ricardo Rosselló comenzó en la fase de desarrollo económico a tratar de incentivar y traer algunas de estas compañías. De hecho, Copan es una de ellas. Y tengo que decirte que la gobernadora recientemente, ¿verdad?, en el pasado año, hemos estado trabajando juntas en mucho de lo que tiene que ver con impulsar estas iniciativas con el Departamento de Desarrollo Económico. Creo que hemos sido efectivos y creo que vamos a lograr mucho más. ¿Se tiene, por ejemplo, un estimado total del impacto que traerían estas medidas para la economía? Sí, de hecho hay distintos estudios que han hecho en el sector privado en Puerto Rico, en compañías a nivel nacional. Los números estamos hablando de billones de dólares, ¿verdad? Estamos hablando, esto se mide en inversión en lo que es la planta, la parte física. Estamos hablando en la parte de patentes en los municipios. Estamos hablando en la fase de empleos per se, en la compra de productos, en la compra de servicios. Pero el gobierno federal va a estar invirtiendo también en traer estas compañías con unos incentivos federales, como por ejemplo los que se están dando. Mi medida, ¿verdad? Y esta es una de las, ¿verdad? Hay personas que les gusta vivir en las ideas del pasado. Puerto Rico tiene que tener, además del incentivo contributivo, un proceso expedito de permisos de la EPA, un proceso expedito de permisos a nivel de las leyes federales como el GAIN Act y el BARDA, que permitan la investigación y el desarrollo de productos y que se le extienda, y esto es un elemento bien importante para la industria que estamos trayendo a Puerto Rico, se le extienda el periodo de exclusividad de ese medicamento o de ese producto de manera tal que la inversión pueda tener un mayor rendimiento. Esto es parte de las discusiones, por esto no es exclusivamente, ¿verdad? Traemos el crédito, viene la compañía, se llevaron el crédito, se fueron. No, aquí estamos hablando de empleos permanentes. La diferencia entre esta propuesta y la que otros por ahí quieren revivir es que estos son empleos permanentes y aquellos se van en cualquier momento. Y ya vivimos esa experiencia una vez y fue devastadora para Puerto Rico. Lo otro es que nuestra medida acaba de ser auspiciada y endosada por la Asociación Americana del Corazón, porque es el único proyecto que busca que se incentive la investigación para drogas del corazón, productos para el corazón, que se llaman drogas de población. No se están haciendo, se hacen actualmente en China, y esto permitiría que hubiera también más investigación y desarrollo en la isla. Y entonces, por último, ¿cómo la situación de la pandemia puede trastocar lo que son estas propuestas y quizás hasta un cambio de gobierno si en las elecciones pues no prevalece Donald Trump? Mira, gracias a la pandemia, ¿verdad? Y todo, lamentablemente la pandemia ha sido devastadora, pero en el caso mío como comisionada residente, que me ha tocado vivir 4 crisis inigualables para Puerto Rico, una crisis fiscal, la crisis de los huracanes, la crisis de los terremotos y la crisis de la pandemia, han sido momentos que los momentos de crisis para mí son momentos de oportunidad. Y por eso lo primero que hice fue, tenemos que aprovechar y posicionar a Puerto Rico en que los Estados Unidos no tienen la compra de estos productos y los estamos comprando a Italia, a China, a la India, y aprovechar e insertar esto en la discusión. Y el presidente la compró, gracias a Dios, con lo difícil que fue, porque esto es un trabajo de varios meses, porque hay gente que le gusta hablar aquí, pero una cosa es hablar y otra cosa es actuar y lograr resultados. Nosotros hemos logrado que republicanos y demócratas, en el caso de la Cámara, la pasada secretaria de Salud Federal, que hoy es congresista por Florida, Donna Chalala, auspicie esta medida. Y eso le da un peso, aparte de los republicanos, a una medida que no importa quién esté en la Casa Blanca, pues obviamente va a tener tracción. Pero yo no había visto nunca ninguna administración en los Estados Unidos que hubiera sido tan abierta, directa, en financiar, traer al Departamento de la Defensa y hacer un anuncio, como hizo el presidente el pasado viernes, de posicionar a Puerto Rico en términos de manufactura. Nos tomó meses convencer al presidente, nos tocó meses convencer a su gabinete económico, pero lo logramos. Y falta, porque todavía vienen más anuncios.
pasamos por acá con Guapa TV. Erika, ya... Estamos bien de lejos. Saludos. Hola. ¿Me escuchan? Sí, alto y claro, bien Guapa alto. TV. Perfecto. Saludos desde Noti1. Que quisiera saber, usted habla del Child Tax entre sus propuestas, y me gustaría saber, es interesante la propuesta del Child Tax Credit, ¿cuándo pudiera entrar en vigencia dicha proyecto, ley, enmienda, Beneficio, exacto. solicitud? Mira, nosotros radicamos esta legislación temprano en el 2017, hemos continuado, ¿verdad?, convenciendo a congresistas. Logramos que en verano de este año el presidente del Comité de Ways and Means, con quien nos hemos trabajado en varias ocasiones, lo incluyera como parte de una legislación. Se aprobó ya en la Cámara de Representantes y ahora estamos buscando que esto se apruebe, ¿verdad?, en el Senado de Puerto Rico. Esto para nosotros es indispensable, ¿verdad? Y esto es una de las iniciativas que nosotros hemos estado empujando. Falta que el Senado lo vea. Obviamente estamos a final de término, ¿verdad? Poco se va a hacer antes de las elecciones. Después de las elecciones hay que ver cuáles van a ser los resultados congresionales, pero esto es una de las medidas más importantes que yo estoy empujando. Yo quiero aprovechar también aquí el equipo de personas que me ayuda a mí a confeccionar este tipo de iniciativas, ¿verdad? El poderlas ver como eslabones en unas piezas de rompecabezas. Incluye gente joven, gente con la capacidad de sentarse a escuchar, y yo quiero reconocer aquí a la licenciada Claudia Méndez, ¿verdad?, que está con nosotros, que es nuestra directora de plataforma, y le voy a pedir que venga para acá, ¿verdad? Joven, profesional, ¿verdad?, líder. Yo creo que tenemos que tener mujeres, ¿verdad?, trabajando también cosas importantes para Puerto Rico. Y la licenciada Claudia Méndez, ejemplo de esto, de cómo podemos mezclar este tipo de legislación con producción, con sacarla de a gente de la pobreza, y forma parte de un comité de plataforma donde tengo personas reconocidas, ¿verdad?, el arquitecto Carlos Alsina, Roberto Alsina, entre muchas otras personas que hablaremos de ello, ¿verdad?, más adelante. Propuestas que han venido del sector privado, como las de Jerónimo Lectora, ¿verdad?, entre otras. Y yo tengo mucha gente joven, profesional, incluyendo, ¿verdad?, cómo podemos darle otro respiro a esto. Así que, Claudia, gracias por ese trabajo, por tu compromiso. Ella no trabaja conmigo, por si acaso, trabaja en la fase de plataforma, porque yo creo que Puerto Rico necesita que tengamos planes que trasciendan un término legislativo o un término congresional. Estos son proyectos grandes, de gran envergadura, que tienen un impacto de desarrollo económico. Y el Child Tax Credit se aprobó en la Cámara, estamos esperando obviamente lo que ve el Senado, y va a requerir que tanto el sector privado como el sector gubernamental le brinden todo su respaldo. ¿Tienes una segunda pregunta, Erika? No. Es que veo que en otros estados, como usted habla de la igualdad de estado, que en Puerto Rico debe ser... ¿Cómo fue? Repítalo. Está en mute, parece. No. No está ni ella. Ni... Bueno, en lo que ella está en mute, yo creo que, ¿verdad?, estas medidas de las que hemos hablado, nosotros hemos estado trabajando en un comité de plataforma que incluye, ¿verdad?, como le dije, varias personas. Desarrollo económico, la industria, el sector local. Tengo que decir que la Asociación de Industriales ha colaborado en mucha de esta legislación, la Cámara de Comercio, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Llevamos trabajando en equipo por los pasados 4 años, pero quiero agradecer también al expresidente del Senado, ¿verdad?, Kenneth McClintock, al presidente del Colegio de Médicos, el doctor Víctor Ramos, al arquitecto Roberto Alsina, al asesor en asuntos fiscales, el CPA Giovanni La Russa, a la señora Marieli Figueroa, entre otras personas que han estado colaborando en parte de estas y otras propuestas, ¿verdad?, que próximamente estaremos dando, algunas de las cuales ya hemos hecho públicas. No sé si ya le quitaron el mute para que Erika pueda continuar con la pregunta. Bueno, voy a hacer con Manuel, que también tenía preguntas de Metro, y Erika, vuelvo en un segundo contigo. Manuel. Sí, saludos, comisionada. Le quería preguntar por el tema de las asignaciones de Medicaid, ¿verdad?, que hay 1.000 millones para este año fiscal federal que todavía no se han utilizado, y quisiera saber
¿Qué gestiones usted ha estado haciendo en el Congreso para que se permita una reautorización de esos fondos para el próximo año fiscal? Y además, ¿verdad?, quisiera que me contestara si el hecho de que ese dinero no se haya utilizado hasta el momento pone en duda la necesidad que tenía Puerto Rico de que se aprobara esa asignación el año pasado para Medicaid. Mira, estos fondos nosotros los conseguimos en el Congreso. Yo creo que es importante recalcar que cuando yo llegué al Congreso de los Estados Unidos necesitábamos los fondos de Medicaid y el primer desfase fueron la falta de 297 millones que conseguí en febrero del primer año. Luego de eso conseguimos 4.800 millones de dólares que nunca antes habíamos tenido un 100% de pareo federal. Yo creo que esta parte es bien importante que nuestro pueblo la entienda. Al ser un territorio y no ser un estado, Puerto Rico solamente recibe 55 centavos por dólar de aportación federal, lo que obliga al gobierno de Puerto Rico a tener que pagar con 45 centavos por dólar cualquier asignación de Medicaid. Eso ha sido parte de por qué tenemos la quiebra, porque año tras año el gobierno de Puerto Rico tenía que invertir tanto dinero en la tarjeta de salud sin tener el pareo federal. Esto fue un asunto que lo lideré con el Colegio de Médicos y tantas otras organizaciones en Puerto Rico que respaldaron nuestra propuesta. Y cuando vino el huracán María conseguí que por 2 años consecutivos, a un 100% del FMAP, que es el porciento federal, significó que el gobierno de Puerto Rico no tuvo que poner un centavo de fondos estatales para tener este programa con 4.800 millones de dólares por un periodo de 2 años. Ese periodo expiró en septiembre del año pasado. Y ahí comenzamos este cabildeo, había un tranque en el Congreso de los Estados Unidos y logramos el que se otorgara una cantidad de 5.700 millones de dólares por 2 años, por primera vez aumentando la oportunidad de utilizar fondos federales en programas que Puerto Rico hoy no tiene. En ese momento, cuando yo pedí los chavos, yo dije, miren, Puerto Rico no se está dando el programa de Medicaid utilizando el nivel de pobreza. Por lo tanto, vamos a necesitar este dinero adicional para poderlo dar en este renglón. Por eso se nos asigna más dinero. ¿Qué pasó? No se aprueba en septiembre, esto se aprueba casi en noviembre, diciembre. Por lo tanto, ya habían pasado algunos meses de la aprobación del año fiscal. Cuando Puerto Rico va a cambiar su programa de Medicaid o dar un servicio nuevo, o dar un beneficio nuevo, tiene que pedir 2 autorizaciones. Una a CMS, la agencia federal, que tomó de marzo a abril el que aprobaran el que se incluyera la hepatitis C como uno de los beneficios nuevos que conseguimos. Y se pidió por parte del gobierno de Puerto Rico el que se bajara el nivel de pobreza para que más personas, 200.000 participantes, estuvieran en la tarjeta. Lamentablemente, en julio de este año, la Junta de Supervisión Fiscal le denegó al gobierno de Puerto Rico el utilizar este dinero federal que se aprobó para eso en estos programas, diciendo que como se había aprobado fuera de términos, las aseguradoras no iban a correr a la par para poder hacer el cambio y que cuando el dinero expirara iban a tener que sacar a 220.000 familias del programa de Medicaid y que eso iba a ser peligroso para Puerto Rico. Por eso es que no se aprueba. ¿Qué ocurre? Este dinero está disponible porque se aprobó para eso. Así que nos quedan de 350 a 700 millones de dólares, porque lo demás se utilizó, ¿verdad? De los 4.800 millones utilizamos ya, perdón, de los 5.700 millones usamos el resto, pero estos se quedaron porque eran para ese programa. Yo me reuní hace 2 viernes atrás con el administrador de ACES y me reuní con la Junta de Supervisión Fiscal y el pasado viernes le dije directamente a la gobernadora que Puerto Rico puede solicitar el que esos fondos los utilicemos para expandir a otros programas, como por ejemplo la compra de insulina, la compra del glucómetro, la compra de las tiritas de insulina, la transportación de emergencia de no emergencia para nuestros pacientes, la inclusión del pago de vacunas, ¿verdad? Que solamente hoy se paga la vacuna de influenza, pero no se paga la del papiloma, no se paga las otras vacunas para nuestros viejos, que pueden ser utilizadas una vez aprobadas por CMS. ¿Qué están haciendo? ACES está haciendo estudios actuariales para poder someter a CMS a nivel federal el que se puede utilizar este dinero en estos programas. Obviamente tiene que demostrarlo y que esto se puede hacer retroactivo. La realidad es que si el Congreso extiende, que no va a ocurrir, porque estamos escasos días, o sea, ya estamos en septiembre y el año fiscal termina ahora. De hecho, no se han puesto de acuerdo para un incentivo del COVID a nivel nacional. Si lo extiende por par de meses o lo extiende por 1 año, hasta que la Junta no lo apruebe, no lo vamos a poder utilizar.
Así que lo que estamos buscando es que se nos permita usar ese rollover de fondos, ¿verdad? Una vez se reautorice el programa, para utilizarlo quizás en otras cosas, pero para lo que lo teníamos no va a estar disponible. Ahora, en octubre 1, no se pierde el dinero, porque en octubre 1 empiezan 2.172 millones de dólares adicionales para este próximo año fiscal. Así que no es que Puerto Rico tiene que hacerle un cheque al gobierno federal, porque lo que se hizo fue que el gobierno de Puerto Rico recibe una autorización de gastar hasta X cantidad, que entonces es reembolsable. Pero a partir del 1 de octubre yo conseguí ya el dinero, así que a Puerto Rico no le va a faltar un centavo para ninguno de los programas. Lo que sí me preocupa es que está también incluido en esos 2.172 millones que se utilicen para lo mismo, ¿verdad? Para las personas que están bajo los niveles de pobreza, incluirlos en la tarjeta. Ya la Junta dijo que no. Así que tenemos que cambiarle el uso localmente con la Junta y con la aprobación de CMS para que entonces no perdamos el acceso a usarlo en otras cosas. ¿Tienes una segunda pregunta, Manuel? No, con eso estamos. Ok, pues volvemos con Erika, que tenías la pregunta en el aire. Perfecto. En cuanto a los ayuda federal del PUA, usted mencionó en la conferencia que pretendía que Puerto Rico pues consiguiera esa segunda ayuda económica ante lo mal parado que estamos por todos los casos que se han dado de fiasco o de fraude. ¿Cómo pudiéramos incluir a Puerto Rico en esta segunda ayuda? Mira, diste un palo con la pregunta. Déjame ver cómo lo digo, ¿verdad? El caso de fraude que ha habido aquí tan grande y lamentablemente de empleados públicos municipales que trabajan. Este beneficio lo conseguimos para nuestra gente, para la gente que no está trabajando. Y es triste, ¿verdad? Y yo aprovecho para exhortar a todos aquellos que ilegalmente, sabiendo que trabajaban en el gobierno estatal o en el gobierno municipal, solicitaron esta ayuda para la que no estaba disponible. Y a los menores de edad que sin permiso del Departamento del Trabajo para poder trabajar solicitaron esta ayuda y la recibieron, mi exhortación es que lo devuelvan inmediatamente, pues esto es un delito federal y los cargos son federales y allí no es que te dan un cantacito en la mano y te vas. Pudiera inclusive usted no poder cualificar para ningún beneficio federal por hacer fraude en una solicitud federal. Así que esto es bien grave. Tanto el FBI como el fiscal federal para Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico y el Departamento del Trabajo y Hacienda están cazando las bases de datos. O sea, esto se sabe quién es, se sabe por el Seguro Social. Así que no espera que lo visiten. ¿Cómo me afecta a mí en términos de la gestión en Washington? Yo voy a seguir pidiendo este beneficio para nuestra gente porque sí tenemos gente desempleada que lo necesita. Lamentablemente tendré que bregar, ¿verdad? Con explicar y que a estas personas se les va a reclamar el dinero de vuelta. De hecho, hay varias personas que ya han devuelto el dinero y que se le van a radicar cargos. Gracias a Dios, ¿verdad? Y yo no sé si esto es bueno o es malo. Lamentablemente en otras jurisdicciones también ha habido casos de fraude con el PUA. Así que no somos la única jurisdicción con fraude por esto del incentivo. De hecho, a nivel nacional hay fraude también con el cheque de 1.200. Así que estas son situaciones que están pasando en otras jurisdicciones. Lo que ya estamos haciendo es que el Departamento del Trabajo local anda estableciendo las guías, porque recuerden que el presidente autorizó el que a partir del 1 de agosto estuvieran disponibles para Puerto Rico $300 adicionales de desempleo y de PUA, ¿verdad? Dependiendo quién cualifique para uno o para el otro. Todavía eso no ha empezado porque están cuadrando las guías y las reglas con el Departamento del Trabajo a nivel federal precisamente, y esto es uno de los elementos, ¿verdad? ¿Cómo se evita que esto vuelva a pasar? En el caso del FAST PUA, el dinero va a estar disponible más rápidamente porque es una base de datos distinta. En el caso del desempleo va a ser un poquito más largo. ¿Algo más, Erika? Muchas gracias. Como no, ahora pasamos con Denise Pérez. Denise. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Buenas tardes. Comisionada, quería... Denise, aguanta ahí que se fue el audio un momento. Ahora. Habla, Denise. Ponlo on mute. Dale, ahí yo creo que escuché algo. Dale on mute. ¿Me oyes? Ahora sí. Ahora sí, fuerte y claro. Ok, gracias. Buenas tardes a todos.
Comisionada, quería que me diera un poquito más de detalles sobre la compañía puertorriqueña que recibió, según usted, la autorización el pasado viernes para el elemento de las pruebas serológicas. ¿Quiénes son, qué componentes y cuál fue el proceso que tuvieron que pasar para llegar hasta ahí? Estamos hablando de la compañía GK Pharmaceuticals, que dirige la ingeniera Mayra Guzmán Caslow. Esto es una compañía que está aquí en Manatí, Puerto Rico, que tuve la oportunidad de visitarla junto al almirante Brown hace unas semanas atrás. Están autorizados, recibieron una autorización de la FDA para algunos de los elementos del que va incluido en el kit de las pruebas moleculares, PCR. Obviamente autoriza a sus laboratorios a hacer unas enmiendas y a cumplir con unos requerimientos. Tenemos la comunicación, nosotros, ¿verdad?, ayudamos a que esto ocurriera. Ahora hay otros procesos que se van a continuar, pero yo creo que este es el mejor ejemplo. La autorización fue el pasado viernes de la FDA y esta es una de las etapas para que esto se pueda producir aquí en esta compañía en Puerto Rico. Yo tengo que felicitar a esta compañía, a la ingeniera Guzmán, puertorriqueña de GK Pharmaceuticals, que logra este gran endoso, entre otros que se están trabajando. Nosotros pudimos ayudar ¿verdad?, en esta gestión, es parte de las visitas que estamos haciendo, así que por eso te digo que Puerto Rico tiene la capacidad y estamos trayendo industrias nuevas y terceros. Yo ahorita les hablé a ustedes de terceros contratistas, ¿verdad?, que son farmacéuticas que contratan a otras empresas para algún tipo de producción, y esto es una de ellas. Los detalles, porque hay unos elementos ¿verdad?, de regulación federal, no los voy a dar, pero yo estoy segura que si llaman a la compañía, ellos estarán en disposición de dar más detalles. Comisionada, y una última pregunta que le tengo. Desde la semana pasada, la gobernadora ha estado hablando y dando updates por el tercer año de María, ¿verdad? Updates sobre los fondos federales, el de los dineros recibidos, los dineros desembolsados. Todo el mundo ha hecho, ¿verdad?, su propia conferencia sobre esto, pero cuando le preguntan a los alcaldes definitivamente no están de acuerdo. Los alcaldes dicen que ese dinero ellos no lo tienen, que FEMA trabaja a base de reembolso y que si ellos no tienen 10 pesos no tienen cómo devolverle 10. O sea que el dinero está supuestamente autorizado pero no utilizado. ¿A quién le creemos? A los alcaldes. Ok. Buena contestación, muy bien. Es que voy a explicar un poco aquí cómo ocurre esto. Los fondos federales, primero nosotros logramos la autorización de los mismos en medida congresional, Cámara, para ponerlo en el contexto, ¿verdad? Porque la gente piensa que los fondos federales llegan por obra y gracia, ¿verdad? Llegaron fondos, no es así. Al yo no tener 2 senadores ni 5 congresistas de Puerto Rico, nosotros, y no tener derecho a voto en el floor de la Cámara, cuando hubo el huracán, lo primero que yo hice fue traer a los funcionarios federales aquí a Puerto Rico. Yo traje más de 100 congresistas, republicanos, demócratas, senadores, representantes a la Cámara, jefes de gabinete, traje al presidente, al vicepresidente. ¿Y por qué? Los llevé a Utuado, los llevé a Guayanilla, los llevé a Ponce, a San Juan, a distintos pueblos, porque no es lo mismo tú hacer una petición que literalmente estar en el barrio en Utuado donde se cayó el puente, ¿verdad? Y eso me ayudó a mí a que cuando luego comience el comité de apropiaciones, ¿verdad?, con un comité de los staffers, traerlos aquí, explicarles lo que necesitamos, convencer al pleno de la Cámara, se aprueba en la Cámara, se aprueba en el Senado, el presidente lo firma. Todo eso conlleva convencer a la gente, convencerlos de la necesidad, y así logramos la primera aprobación en el 2017, la segunda aprobación en el 2018. Recuerdo que los demócratas Comunidad Velázquez le votaron en contra a la asignación del 2018, que eran casi 20 billones de dólares para Puerto Rico, pero aún así lo logramos, ¿verdad? Otros demócratas votaron a favor de esa asignación. Pero una vez ese dinero se asigna, ese es el que tiene nombre y apellido, que dice Puerto Rico, Fondos Community Development Block Grant, Disaster Relief. Pero hay otros fondos que son autorizados por el gobierno federal a FEMA, a través de Homeland Security, para que cualquier jurisdicción que haya tenido un desastre, pues mira, se le pague a la persona, ¿verdad?, que su casa se le inundó, pues tiene el beneficio personal, pero también está el beneficio para las estructuras públicas. Eso conlleva tiempo. En el caso de los chavos del viernes, por ejemplo,
El Departamento de Educación en Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica tuvieron casi año y medio revisando y visitando cada escuela, inspeccionando cada escuela, cada planta, las líneas. Y luego FEMA hizo exactamente lo mismo. Y esto mismo pasa en el caso de los municipios. Los municipios van e inspeccionan el predio, lo que van a hacer, la carretera, el puente, y luego FEMA va y hace lo mismo. Y se llega a un acuerdo de cuánto va a ser la cuantía. A eso tienen que restarle el reclamo del seguro. El gobierno de Puerto Rico y los municipios tienen que reclamar primero el seguro para restarle esa cantidad. Y luego se llega a un acuerdo. Este acuerdo que se firmó el viernes es un acuerdo de FEMA. Esto es dinero adicional nuevo que va a operar en dos maneras. O el gobierno de Puerto Rico hace un plan de 90 días y dice, vamos a arreglar estas 1000 escuelas o vamos a construir estas otras. No tengo el dinero completo para poderlo hacer, te presento este plan de 90 días, hazme un adelanto de los fondos y con ese adelanto se corren esos 90 días y luego se hace a través de reembolso. O el mecanismo de reembolso directo. El gobierno de Puerto Rico desembolsa, hace la obra, se certifica por el gobierno federal y se recibe el reembolso. El gobierno de Puerto Rico, y muy correctamente, destinó casi $750 millones para darle una inversión inicial para que esto pueda correr. Pero yo creo que no se ha dado lo suficiente para los municipios. Yo creo que se debe dar a los municipios, porque hay municipios pequeños que no lo pueden hacer. Hay otros que sí, que han sido comedidos y empezaron. Ponce, por ejemplo, empezó en un montón de proyectos y van trabajando con reembolsos. Cataño también, pero no todos son iguales. Así que sí, eso va a tardar en la medida en que los municipios no tengan el dinero inicial. Pueden pedir adelanto, pero tienen que hacer planes de 90 días. Y ahí opera la base de reembolso. Eso es miren, esto es una medida lamentablemente para evitar el fraude, para evitar que los proyectos se vayan a ajuste, que empiecen a construir algo y el contratista se fue, no terminó y el gobierno federal perdió el dinero. Eso es para evitar los casos de corrupción. Así que requiere mucha organización de parte del gobierno y de los municipios. Y yo creo que el gobierno estatal debe darles a cada municipio una cantidad de dinero para que rompan con la inversión inicial y luego con los reembolsos siguen el resto de los proyectos. Gracias. Culminamos, comisionada. Denise no va. No, Ok. ya, terminaron. Pues muchas gracias, Gracias a todos. a todos y a todas.